¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la hora médica de las clínicas Maison de Santé. El día de hoy vamos a hablar de algo que con toda seguridad alguna vez usted ha sentido o algún familiar lo ha tenido. Estamos hablando del vértigo, esa sensación tan angustiante que le da inseguridad a la persona y es muy limitante en todos los sentidos. Por eso considerábamos que era importante que ustedes conozcan qué es el vértigo, cómo se produce, quiénes lo presentan, qué tipos de vértigos hay, porque esa es la forma que ustedes puedan informarse y sobre todo que le pierdan miedo y reaccionen adecuadamente, ya sea que ustedes tengan el síntoma o algún familiar. Para tener una idea cabal de este tema, hemos invitado a especialistas, en primer lugar a un neurólogo, el doctor Luis Uchuya, neurólogo de la Clínica Maison de Santé, y a un otorrinolaringólogo, el doctor José Araníbar, también de las Clínicas Maison de Santé. ¿Y qué saben con respecto al tema ustedes? Veamos la siguiente encuesta. ¿A qué cree que se deben los mareos? Puede ser quizá por debilidad a veces, ¿no? O mucho estrés de trabajo, baja de hemoglobinas, puede ser un mareo por embarazo. Estrés, no sé, migraña también. Debe haber algún problema fisiológico, ¿no? Ya sea por desnutrición o algún problema en la cabeza. Eso creo que es debido al estrés que una persona puede cargar tanto por el estudio, el trabajo, los problemas, todo eso. Diferentes causas, ¿no? Desde razones neurológicas hasta de otro tipo, tal vez de presión arterial o gástricas también, ¿no? Que todo se produce en el oído, porque es horrible, no puedo pararme, porque no ves cómo estoy con el cuello así, porque si me agacho ahí mismo veo todo que me da vueltas. ¿Alguna vez ha tenido vértigo? No, la verdad que no he tenido vértigos, nunca, hasta el momento. No he tenido vértigo. No, hasta ahorita no tenía ni uno felizmente, porque dicen que son fuertes. Algo leve, no ha sido un vértigo de caerme. Claro, sí, he tenido y bueno, se siente, uno se siente débil, siente que se marea, que una sensación así que se va a caer. Bien, creo que lo más importante que debo destacar de este síntoma es que es la sensación de pérdida del equilibrio. Y de hecho, para poder entender en qué consiste la pérdida de equilibrio, primero entendamos qué es el equilibrio. Por eso vamos a ver una imagen que ustedes van a entender perfectamente que esta información que llega al cerebro de todos nuestros órganos y sistemas es básicamente información que recibe, en primer lugar, de la planta de los pies, donde tenemos múltiples terminaciones nerviosas y los invito a que hagan una prueba. Ustedes dense pequeños golpes en la palma de la mano y luego dense los mismos golpes en la planta de los pies. ¿Dónde lo van a sentir más intensamente y con dolor? Es en la planta de los pies debido a esas terminaciones nerviosas. Esa información, por dónde estamos caminando, qué tipo de superficie, si es una superficie áspera o hay piedritas, etcétera, nos informa la planta de los pies. Luego, esas terminaciones nerviosas que son como especie de sensores en la columna vertebral también nos dicen en qué posición estamos. La información que nos dan los ojos, gracias a los ojos podemos ver dónde estamos, en qué posición estamos. Y también la información que recibimos del órgano del equilibrio que se encuentra en el oído interno. Entonces, la suma de toda esta información nos permite a nosotros mantener un equilibrio adecuado. Y creo que ya que el tema es tan amplio desde el punto de vista de terminaciones nerviosas, la pregunta lógica sería para Luis. Luis, dime, esta función del equilibrio que nos permite realizar nuestras actividades normales, como es caminar, correr, trabajar, etcétera, ¿cómo es ese proceso que está, por lo que hemos visto, parece que es bastante complejo? Al mismo tiempo que es complejo, es controversial. Hay un buen porcentaje de pacientes que llegan a la consulta por mareo, por inestabilidad, sin necesariamente ser vértigo de lo que estamos tocando. Y obviamente eso implica una serie de factores, desde problemas a nivel de captación de posición en las piernas, ya lo nombraste, que está relacionado con neuropatías, gente diabética, por ejemplo, con problemas a nivel visual, cataratas, mala percepción visual que da sensación de inestabilidad y que la gente lo confunde con un problema de vértigo. O básicamente el problema que es el equilibrio, el mismo equilibrio está dado por un órgano noble que es el laberinto, y a partir de allí eso nos da una información de posición en el espacio
ya vamos a verlo con más detalle. Esa información es enviada a través de núcleos vestibulares en el tronco y del tronco se transfiere esa información al cerebro. Hay una zona en el cerebro que está localizada específicamente para la parte somestésica, la posición en el espacio del cuerpo mismo. Es importante, por lo tanto, el equilibrio para podernos desarrollar en el medio ambiente. O sea que el cerebro se encarga de procesar todo eso y nos dice cómo estamos, qué tenemos que hacer, en todo caso. Sobre todo si estamos en diferentes planos, en un plano inclinado, o si estamos subiendo escaleras, o de repente, inclusive si estamos en zonas donde el equilibrio es distinto, bajo el agua, buceando, o si estamos fuera en el espacio donde no hay gravedad. Entonces, el cerebro nos indica, nos ayuda la posición como estamos trabajando, pero en base a información. La información viene de los terminales de los que estamos hablando. Muy bien, Luis. Y dime, José, en relación a ya la definición, ya desde el punto de vista de tu especialidad, del vértigo. ¿Qué es vértigo? Bueno, la sensación es muy corta, ¿no? Es la sensación ilusoria de movimiento, ¿no? Explicándolo, vendría a ser la sensación de estar moviéndonos sin realizarlo. Es por eso que muchas personas, cuando mencionan que al girar un movimiento determinado, sea hacia uno u otro lado, experimenta un movimiento brusco, ¿ya? De sensación un poco limitante, ¿ya? De giro e inestabilidad y que se está también cayendo. O sea, cuando dices ilusorio, al decir ilusorio, estamos ilusorio diciendo, viene de ilusión, ¿no? O sea, así es. Decimos que sin realizarlo, estamos experimentando un movimiento determinado. O sea, es una información falsa en todo caso. Exacto. Interesante, es un concepto que creo que debemos remarcar a nuestros televidentes, es de que la falsa información hace que tengamos una sensación diferente a lo que realmente está ocurriendo. Ahora, en relación a la importancia, si bien ya ha mencionado los órganos de la sensibilidad, de lo que es, digamos, la información que viene de los sistemas nerviosos periféricos, pero al final habló del órgano del equilibrio. Me gustaría que nos describas algo más al respecto. Sí, el equilibrio no solamente lo da una sola estructura, que es importante que todos los televidentes sepan. El equilibrio se da en base al procesamiento de informaciones de varios órganos, específicamente, como lo dijiste, unos en los pies, esos elementos propioceptivos, de la información que nos llega visualmente y de la información que va a mandar el oído, específicamente el sistema laberíntico, hacia el cerebro. Es donde estas tres informaciones se van a conjugar y nos van a decir, nos van a informar qué movimiento estamos realizando. Y ya hace un momento Luis nos estaba mencionando de que para cualquier movimiento que lleguemos a realizar hay una estructura dentro del oído, dentro del sistema laberíntico, que va a mandar, que es capaz de mandar esa información, ¿no? De ese movimiento al cerebro. Creo que antes de avanzar, José, creo que deberíamos explicar a nuestros televidentes lo que es la anatomía. En este caso vamos a ver una imagen primero, de cuál ustedes van a reconocer inmediatamente de qué órgano es, qué sentido es. Estamos hablando del órgano de la audición. Veamos la imagen. Ustedes ahí tienen la distribución anatómica, oído externo, que es por donde a veces nos ponemos el hisopo y no debemos hacerlo. El oído medio, donde están los huesecillos que nos permiten transformar el sonido en movimiento mecánico. Y al final el oído interno, donde se encuentra el órgano que nos permite escuchar, y lo que ven como unos anillos ahí ya es el oído interno. El oído, como pueden ver aquí, nos permite escuchar, transformar esa energía sonora, acústica, en mecánica, y luego esa balancita que ven ustedes en esos tres anillos es el órgano del equilibrio, y toda esa información es procesada a través del sistema nervioso. Ese cablecito con unas pintas de colorcitos es el nervio, el par craneal que lleva la información hacia el gran cerebro, hacia la gran computadora que es el cerebro. Entonces, ahora quisiéramos invitarlos a que vean un video que va a explicarles en forma muy sencilla en qué consiste esto en la parte anatómica. Veámoslo.
Al final del canal auditivo están los huesos que usamos para oír. Detrás de ellos está el órgano del equilibrio. Este es un milagro de ingeniería, compuesto de 3 tubos circulares llenos de líquido. Anclados a las paredes interiores de estos tubos hay unos pelillos diminutos. Cuando Zack se mueve, los pelillos también se mueven, informándole de la posición de su cabeza. Cada uno de los tubos tiene su propia orientación que detecta los 3 tipos básicos de movimiento en el espacio: balanceo, cabeceo y guiñada. Recuerden que la Clínica Maison de Santé ya tiene 4 sedes y la última está ubicada en Surco. Conózcanla. La nueva Clínica Maison de Santé del Este es la 4ª sede de la red privada de salud. Bien, ahora que han visto ese pequeño video, ahora veámosla en imagen. Tenemos la imagen que va a permitir a ustedes ubicar exactamente lo que está de azul, es el oído interno. Luego tenemos la ubicación anatómica en la base del cráneo. Ustedes pueden ver ahí, está hacia las partes laterales, hacia atrás. Y luego me gustaría que esto lo explique José, porque está hablando ya de diferentes planos. Sí, eso justamente cuando veíamos la imagen ahí de esta imagen que ustedes tienen acá al frente, ¿no? Van a darse cuenta que existen 3 canales. Esos 3 canales, que también lo podemos ver acá en esta maqueta, ¿no? Van a dar toda la información de cualquier movimiento angular que nuestra cabeza o nuestro cuerpo pueda realizar, ¿no? Aparte de estos 3 canales, que son los canales semicirculares, que es importante que ustedes recuerden que hay uno que es posterior, ¿no? Hay uno que es lateral y anterior. Estos están ubicados en el espacio, ¿no? De tal manera que van a proporcionar cualquier movimiento tridimensional que podamos realizar. Cada canal, ¿no? Tiene una estructura muy importante, que la vamos a poder ver acá, que son estas células neuroepiteliales, ¿no? Que tienen en la parte más externa, junto a ese líquido que habían visto ustedes, a la endolinfa, tienen unos pelos. De tal manera que cuando uno gira la cabeza hacia una determinada dirección, va a hacer que el líquido que se encuentre bañando estos pelos, ¿no? Haga que estos por gravedad se desplacen. Al desplazarse estos pelos, van a dar un determinado movimiento que el cerebro lo va a interpretar. Bien, si bien este es un fenómeno que a veces, cuando hemos estudiado medicina, a veces nos hemos demorado a entenderlo, pero en resumen yo creo que sería de que estos pequeños tubitos están llenos de un líquido y está también con unas pequeñas estructuras que se desplazan cuando uno mueve la cabeza para arriba, para abajo, al costado. Y este movimiento se transforma en descargas eléctricas que van al cerebro y el cerebro nos dice en qué posición estamos y qué estamos haciendo. Aunque estemos con los ojos cerrados, sabemos que estamos moviendo la cabeza. En resumen, tratando de hacerlo lo más simple posible. Mis amigos, recuerden que si desean ustedes tener más información sobre nuestra institución, usted puede entrar al internet, la página web que está ahí en pantalla, y si quiere consultar a nuestros teléfonos, el 251-8030 y el 467-5500. Ya regresamos. Bien, ahora que hemos ya analizado qué es el equilibrio y cómo el órgano del equilibrio nos permite a nosotros hacer una vida normal, vamos ya a entrar a lo que sería lo patológico. En este caso yo les quiero preguntar a ambos cómo llega el paciente, ¿qué les dice? Es importante justamente toda la información que nosotros vamos a obtener de los pacientes para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, todos los clínicos tenemos que realizar una parte, desarrollar el análisis y aprovechar al máximo esta patología, estos síntomas que el paciente nos va a decir. Y como punto de partida tenemos que enseñar al paciente, ¿no?, qué cosa significa vértigo y qué significa mareo, para poder nosotros luego recién desenmarañar más lo que es el vértigo. Los pacientes vienen diciendo muchas veces, siento un desequilibrio, siento una desorientación, siento como que estuviera borracho a veces, ¿no? Entonces, es importante que a partir de esto nosotros le expliquemos al paciente que el vértigo viene a ser esa sensación de giro, como que estuviéramos girando, versus al mareo, cuando el paciente viene, decimos, el mareo es esa sensación de movimiento del piso. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos decirle, señora, usted siente
que se mueve el piso, ¿no? Cuando le da esta crisis, o siente que las cosas giran alrededor suya, o que usted es la persona, es quien está girando alrededor de un eje. Entonces, enseñándole a la paciente, podemos recién empezar a desenmarañar lo que es el vértigo. Muy bien. Y en el caso tuyo, Luis, ¿cómo llegan los pacientes? Hay que saber que los pacientes llegan de dos maneras. O van a la emergencia, porque tienen un gran mareo, un gran vértigo, y obviamente tienen náuseas, vómitos, un gran trastorno de su actividad diaria, o aquellos que vienen con síntomas recurrentes que cada cierto tiempo presentan y esos vienen a la consulta. Obviamente, un cuadro que se presenta en aquellos que vienen a emergencia es mucho más aparatoso e inclusive hasta la misma presentación del cuadro ya nos está orientando hacia qué área vamos a, digamos, dirigir nuestro diagnóstico, o aquellos pacientes que, como dice el doctor, tienen un mareo recurrente, posicional, voltean a la derecha, voltean a la izquierda y se marean, o simplemente a la hora de que cierran los ojos o caminan, sienten que caminan sobre algodón. Hay cosas que ya nos va orientando sobre más o menos dónde está el punto de partida del problema. Bien, y yo creo que sería importante recibir una llamada desde La Molina. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, tengo 40 años y hace unas veces empecé a presentar un sonido, algo así, un silbido en el oído, ¿no? Y noté como que disminuyó mi audición, bueno, en el oído derecho. Y hace unas semanas atrás presenté de un momento a otro mareos, náuseas, no sé, me ganas de vomitar, ¿no? Y llegué hasta vomitar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si esto... Yo creo que bueno, que usted me diga, ¿no?, si me puede volver a aparecer y si hay alguna manera de prevenirlo. Bueno, porque me preocupa, la verdad, que pueda quedar sin escuchar bien en ese oído. Gracias por su respuesta, doctor. Bien, gracias por presentar su caso. ¿Qué opina José? Sí, justamente es importante poder nosotros, dentro de esta enfermedad, poder diferenciarlo frente a qué tipo de vértigo nos encontramos. Existen clásicamente dos grandes grupos de vértigo. Uno originado, ¿no?, en el oído, que es el llamado periférico, y otro gran grupo que que en la realidad es en menor porcentaje, pero que también es originado, ¿no?, que se llama vértigo central. En el caso de este paciente, nos está dando ya con ese síntoma de tinnitus, o sea, de zumbido o acúfeno, nos está ya más o menos diciendo, en forma indirecta, que su patología es vértigo periférico. ¿Por qué? Porque generalmente las lesiones periféricas, ¿no?, se encuentran asociadas con otros síntomas más en el oído, como en este caso, hipoacusia más tinnitus. Entonces, estamos justamente viendo un paciente con vértigo periférico, ¿no?, que es importante. Justamente la inquietud de él es explicarles que hay mientras más rápido nosotros podemos intervenir, mejor, ¿no?, va a tener, o sea, más expectativas de recuperación pronta va a tener el paciente. Con esto ya nos estás diciendo que ya hay una clasificación básica, ¿no?, que es vértigos periféricos, que tiene que ver con el oído interno, y vértigos centrales. Con la descripción que ha hecho José ya prácticamente hemos entendido que es el periférico. En el caso del vértigo central, ¿cuáles serían sus características básicas? Justamente lo básico del vértigo central es que es un síntoma que no es el más importante, es una cosa asociada. Son pacientes que tienen otro tipo de problemas y que el vértigo es algo agregado. Tienen trastorno de conciencia, hay un déficit motor, o tienen trastornos visuales, ven doble, y es un cortejo sintomático que es completamente distinto. Cuando es grande y aparatoso, incapacitante, básicamente es un problema periférico. Mientras que el central implica otros tipos de lesiones. Puede haber disartria, puede haber trastornos visuales, en fin, ya nos orienta a que no es solamente una lesión localizada a nivel del laberinto. En la imagen que estamos viendo ahí vemos un núcleo vestibular. Esto ya es parte del sistema nervioso central, ¿no? Claro, ya eso está localizado en el tronco cerebral. La información que se envía a través de descargas, digamos, eléctricas, a través de los nervios vestibulares, llegan a los núcleos vestibulares y ellos ascienden a través del tronco hacia el cerebro. Y en su ascenso pasan por vías donde están las vías internucleares,
vías visuales de mirada conjugada, que nos indican, sobre todo en esta parte, un síntoma o un signo que es el nistagmus, o sea, es el movimiento aleatorio de mirada conjugada, que para nosotros significa muchísimo poder determinar en función de la alteración de este signo si es central o periférico. Luego ascienden a la parte cortical, que es la zona cerebral, ¿no? Quiere decir que hay una relación muy estrecha entre estos dos sentidos, digamos el oído, que donde está el órgano del equilibrio, y la vista. Básicamente. Es así que, por ejemplo, si hay un síntoma donde, si hablamos de problemas centrales, la persona refiere, tengo mareo, no lo define bien, pero veo doble. Y esa es otra cosa. Y estamos hablando que la comunicación entre el cerebelo, que también es un órgano que informa posición, el oído, que todos convergen en una zona donde se encuentran los núcleos de los movimientos de la mirada conjugada, que nos dice que hay un problema central. Bien, es importante hacer esta diferencia, claro, la tienen que hacer los profesionales, es difícil que la puedan ustedes como pacientes, pero ya les da una idea a ustedes de que hay vértigos de origen periférico, que son quizá de un manejo, de hecho por especialistas, pero quizá más, con menos complicaciones que en el caso de los vértigos centrales, que ya nos dicen que hay algo más por ahí. Bien, tenemos una consulta desde exteriores. Buenas tardes. Bueno, quería preguntar en qué la altura puede contribuir en los vértigos y en los mareos. Buena pregunta, ya que en nuestro país podemos pasar en menos de 6 horas, podemos pasar de 100 metros a 4.500 metros, por ejemplo, Ticlio. ¿Qué opinas? Sí, justamente, bueno, siempre dando la bienvenida a todos los turistas, ¿no? Vemos justamente una paciente, ¿no?, que ha experimentado esto, un mareo. ¿Y por qué? Porque justamente ese cambio de altura la lleva a experimentar una hipoxia. Y esa hipoxia, por consiguiente, una lipotimia. Entonces estamos frente a una patología que no es el tema de ahora, pero que muchas personas lo llegan a asociar o confundir, ¿no? Es por eso que es lo bonito de la especialidad. Hay patologías que debemos nosotros diferenciar entre vértigo, patologías como esta que nos mencionó, que es una lipotimia, ¿no?, o una patología mayor como es el síncope, en que el paciente ya por esta hipoxia o mayor hay una pérdida de conocimiento que definitivamente aleja la posibilidad de que este paciente tenga un vértigo. O sea, puede simular un vértigo, pero en realidad no lo es. Exacto. Muy bien, creo que es importante que eso sepan también las personas que vivimos en la costa, que también podemos tener problemas de este tipo. Recuerden, amigos, que si desean atenderse de una forma diferente, muy personalizada, usted tiene la opción de la Maison Santé de San Isidro. Usted llama y nos dice qué día y qué hora quiere atenderse. Vea la información. Maison de Santé de San Isidro. Bien, ahora vamos a ir quizá a la parte en que qué pasa con el paciente cuando llega al consultorio. Dime, José, una vez que ya has sospechado que hay esta patología de por medio, ¿qué haces con el paciente? ¿Qué tipo de examen le haces? Es importante mencionar que en el examen clínico usualmente no vamos a encontrar una patología en el paciente. Entonces es necesario que nosotros tengamos que ayudarnos de alguna prueba, ¿no?, para examinar, ¿no?, un órgano interno. En este caso, lo que quiero decirles es que cuando llega el paciente y nos dice tengo vértigo, no lo puedo negar, ¿no?, pero tampoco clínicamente no voy a poder observarlo, a no ser que yo haga maniobras determinadas y pueda yo recién encontrar una respuesta. Hay algo que ya más o menos estaba mencionando al principio del programa, en que hay mucha relación entre cada movimiento de los ojos, ¿no?, con un problema de vértigo. Recuerden, ese pequeño recuerdo, perdón, en que esos 3 canales, esos 3 tubitos que se encuentran dentro del oído, están cada uno de ellos conectados con 2 de los músculos que hay en el ojo. Entonces, cuando hacemos un examen en el paciente, vamos a también a encontrar indirectamente un nistagmus, ¿no?, que ya lo había mencionado el doctor Luis, que es el movimiento involuntario de los ojos. Entonces, ¿y esto nos permite evaluar el funcionamiento del órgano del equilibrio? Sí, porque de una forma indirecta, ese signo que encontramos al examen nos puede decir si estamos frente a lo más importante, un vértigo de etiología periférica del oído, el cual
puede permitir tener una acción rápida, o si es una patología central y que tengo que pues, derivarlo al especialista, en este caso, que sería el neurólogo. Entonces, pero para llegar a poder hacer esta disquisición, nos tenemos que valer de unas pruebas. Y justamente estas pruebas son pruebas, dentro de esta gama de pruebas, las más sencillas y las que hacemos primero, y todos lo hacemos en consultorio, son las pruebas posturales, como vamos a poder ver a continuación. Sí, ese video creo que lo has preparado, yo creo que te va a permitir a los pacientes que no les llame la atención, que hagan ese tipo de pruebas cuando vayan por un vértigo a la consulta de otorrino. Veamos la imagen. Sí, justamente estamos frente a una paciente que llega por vértigo, una paciente que está tranquila, pero que al examen podemos ver que le pedimos que cierren los ojos y vamos a ver cómo ella tambalea y se va al lado derecho. Lo repetimos y hace lo mismo. Este examen se llama Romberg, ¿no? Bueno, ahora estamos frente a esta misma paciente, le realizamos una maniobra o la prueba de Unterberger, ¿no? Y nos vemos cómo ella empieza a lateralizar al lado derecho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta paciente tiene una patología en el sistema vestibular del lado derecho, ¿no? Definitivamente ya ella me dijo que esto tiene 2 semanas de evolución, por eso yo rápidamente puedo discernir eso, ¿no? Justo esta paciente pensaba yo realizarle las pruebas posturales, ¿no? Y al echar a la camilla presenta un vértigo muy marcado. Estamos justamente evaluando también a otra paciente ya, ¿no? En el cual lo que estábamos viendo en esa imagen era justo el nistagmos, que es el movimiento involuntario de los ojos, que se encuentra cuando estimulamos justo al sistema del equilibrio, ¿no? Estamos aquí con otra paciente, ¿no? Que cabe mencionar que también presenta una patología periférica, ¿no? Y es la más frecuente en lo que se refiere estadísticamente. Y vemos que cuando le pedimos que marche, ella empieza a llevar el cuerpo hacia un lado. Esto ya nos está insinuando que estamos frente a una paciente con una patología, ¿no? De oído, que podría ser derecha o izquierda dependiendo al tiempo de enfermedad, ¿no? Estas pacientes se ayudan mucho a tener los ojos abiertos, pero cuando tienen los ojos cerrados, ¿no? Vemos que ya pierde la ayuda que le da los ojos, de poder tener una mayor información del medio ambiente y empiezan a tener desequilibrio, ¿no? Dentro de estas pruebas, aparte de las pruebas posturales, también tenemos lo que se llaman las pruebas calóricas. En las pruebas calóricas es someter justamente al sistema del equilibrio, al sistema laberíntico, en este caso al canal lateral, ¿no? a una exposición de agua, sea fría o caliente, dependiendo de lo que estamos buscando, ¿no? Y después de ese examen, después de este rozamiento de agua, encontramos un movimiento en los ojos. Eso es totalmente involuntario. Eso es involuntario. O sea, no es posible manipular. El paciente no puede fingir esto. Es un movimiento, como estamos viendo, hay un movimiento torsional hacia un lado, hacia el lado contrario del estímulo, ¿no? Que ya más o menos nos está orientando que estamos frente a una patología periférica, ¿no? Es importante que este nistagmos, nosotros tratamos este signo que es el nistagmos, tratamos de buscarlo al final y estudiarlo profundamente, porque es quien nos va a decir indirectamente si estamos frente a una patología de vértigo central o periférica, ¿no? Ajá. Bien, amigos, qué interesantes. Son pruebas que vemos que son sencillas al alcance de cualquier paciente, y sobre todo que los especialistas es agua caliente y examen, posición. O sea, no usamos nada complejo, no usamos pues una resonancia magnética para estas pruebas, y vemos que ya nos está dando un diagnóstico claro, y por eso es bueno entender por qué lo está haciendo el profesional. Bien, recuerden que si ustedes quieren hacer una consulta de forma personal, confidencial, cuentan también con nuestro correo electrónico que está ahí en pantalla. Y si quiere consultar sobre el tema del día de hoy, a nuestros teléfonos, el 251-8030 y el 467-5500. Ya regresamos. Bien, ya hemos visto con José que al paciente se le hacen determinados procedimientos y pruebas, y ya él orienta su diagnóstico a un vértigo de origen periférico o, en todo caso, del oído. Pero hay casos diferentes, que es el vértigo central. Pues vamos a pedirle a Luis que nos explique qué haces con un paciente que puede sospechar este origen de vértigo central.
Hay que empezar analizando desde la anamnesis. Si es una persona joven o si es una persona anciana, si tiene antecedentes de enfermedades vasculares, diabetes, hipertensión, etc. Lo importante del examen, hablamos del nistagmus. Existe un nistagmus que se llama un nistagmus fisiológico, que es el optoquinético. Cuando nosotros viajamos en bus o en tren, miramos fijamente y vamos a ver que nuestros ojos siguen mirando un punto, pero la persona que nos mira a nosotros va a ver que nuestros ojos se van moviendo. Ese es un nistagmus horizontal, pero cuando tenemos una lesión central, ese nistagmus puede variar. No va a ser de este tipo, va a ser hacia arriba, va a ser vertical, va a ser giratorio, va a ser torsional, que quiere decir que son diferentes áreas en el tronco cerebral que pueden estar afectadas. Por ejemplo, hay un esquema que nosotros usamos siempre, es del hombrecito con un sombrero, ¿no? Un sombrero de ala ancha. La parte superior, el sombrero, nos dice que es un problema a nivel mesencefálico. El ala es un problema a nivel protuberancial, y cuando es redondo, o sea, la cabecita, es un nistagmus localizado a nivel vulvar. Obviamente esa es la diferencia en el tipo de nistagmus. Es un nistagmus completamente diferente, sobre todo que el nistagmus, cuando se fija la mirada en periférico, se llega a controlar, mientras que en el central no se llega a controlar si se fija la mirada. Y sobre todo que va ligado a otros síntomas, ¿no? Trastornos de visión doble, trastornos de conciencia, algún problema articular que se presentó en el momento que tuvo los síntomas. Y cuando lo examinamos no es solamente un problema postural que le da el mareo, simplemente en los exámenes de reflejos encontramos problemas a nivel de la vía piramidal, que es lo que nos indica problemas motores. O sea, es mucho más complejo, es mucho más, digamos, complicado el problema, y que no solamente el mareo o el vértigo es lo principal, como lo voy a repetir, es la cosa accesoria. Y siempre hay que tener en cuenta la edad de la paciente, porque en función de la edad, hemos dicho, hay un cuadro que puede presentarse más frecuentemente. Es en función de los grupos etarios también. Bien, gracias Luis. Vamos a recibir una llamada desde Miraflores. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi papá tiene 58 años y cada vez que él está recostado y se para, le dan mareos, pero le pasan rápido. Lo que nosotros quisiéramos saber es que si esto tal vez corresponde a algún tipo de enfermedad o qué es lo que tendría que hacer, de repente chequearse de alguna manera. Esperamos su respuesta. Gracias. Bien, gracias por la consulta. ¿Qué opinas, Luis? Me parece que más es un vértigo periférico, posicional, que puede ser... La gran mayoría de vértigos, estadísticamente hablando, son los vértigos posturales paroxísticos benignos. Son los que se presentan con mayor frecuencia cuando la persona cambia de posición la cabeza. Se acuesta hacia la derecha, se acuesta hacia la izquierda o se acuesta hacia atrás, se marea. Ya eso nos está orientando a qué canal es el que está sufriendo y que se corrigen con el cambio de postura. Y obviamente pienso que le ayudaría mucho las maniobras para mejorar. En este caso, dentro de los canales hay diferentes teorías, unas teorías que habla de otoconias o de calculitos que están flotando, que se desprenden de las paredes de los canales y que hay que tratar de movilizar la cabeza de manera que esos cálculos se asienten y no generen ese desplazamiento de estos pequeños pedículos o pelitos que nos da sensación de posición diferente. Muy bien, entonces el señor televidente ya está orientado. Podría ser más de origen periférico, pero creo que una consulta sería interesante. Tenemos una consulta esta vez desde exteriores. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber a qué se debe esos mareos y esas lucecitas que salen cuando uno se marea, una lucecita hacia el costado, como que pierdes la visión por un instante, ¿no? Ok, gracias por su respuesta. Una pregunta interesante. ¿Las lucecitas significan algo, José? Sí, la verdad que más está relacionado con el problema de la hipotimia, ¿no? Solamente para tratar de explicar un poco más lo que acaba de mencionar el doctor Luis, es importante, justo lo que ha mencionado. La patología más frecuente que nos lleva a vértigo es el vértigo paroxístico benigno. Y son esos cambios posturales que
nos van a decir o nos van a más o menos a llevar al diagnóstico exacto de esto. Y lo que mencionó, de que cuando sale lo que pasa, que sale una piedra o una densidad o un coágulo del utrículo de una parte que se encuentra en el sistema laberíntico, se escapa de este utrículo y se mete a esos canales donde solamente debe haber endolinfa, o sea, líquido. Entonces, este coágulo o tolito o piedra cálcica va a generar un movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se queda mover la endolinfa al principio recordarás que hacía que se muevan esos penachos, esos hilos que se encuentran, pero al caer sobre esos penachos una piedra o un coágulo, pues te va a dar un movimiento, o sea, te va a informar al cerebro que hay un movimiento distinto al que tú estás haciendo. Y es ahí donde se da el vértigo. Y es importante también mencionar ahora que el vértigo paroxístico benigno, que es lo más frecuentes, son los que afortunadamente tienen una mejoría en cuanto a curación, ¿no? Porque como recordarás, muchos de los vértigos son patologías que el paciente, pues lamentablemente se va a condenar a sufrir, pero sobre todo porque tienen que tomar medicamentos diarios y de por vida, pero que el 85% de estos vértigos se mejoran solamente, sin medicamentos, se mejoran solamente con maniobras de rehabilitación postural, ¿no? que en la parte posterior vamos a desarrollar un poquito más. Muy bien, como ven, si bien el síntoma es espectacular, la persona pues se siente totalmente discapacitada, pero vemos que si es caso de periféricos podríamos tener soluciones también sencillas. Recuerden que la Clínica Mesón de Santé ya tiene 4 sedes y la última está ubicada en Surco. Conózcanla. La nueva Clínica Mesón de Santé del Este es la 4ª sede de la red privada de salud. Bien, yo quisiera preguntarle a Luis, si bien ya más o menos estás definiendo que de repente un paciente sí es periférico y lo derivas pues al especialista, pero cuando no es periférico y ves algo más, ¿le mandas estudios, lo derivas a otros especialistas? Cuando hablamos de problema central, hablamos o es un problema vascular, y un problema vascular que le ha ocasionado un infarto a nivel de tronco, ¿a qué nivel de tronco? O es un problema tumoral, o es un problema en gente joven, por ejemplo, que puede ser un problema de desmielinización y puede ser uno de los síntomas característicos de esclerosis múltiple también en gente joven, puede ser mareo, o es una migraña, la migraña basilar, por ejemplo, en niños y en mujeres jóvenes también se presentan mareos, pero no vértigo, o sea, son dos cosas distintas. Y hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, aquellos niños que viajan en bus, en micro, y inmediatamente le da un vértigo, eso se llama cinetosis, o sea, tienen una predisposición a ser un tipo de problema migrañoso basilar. Y obviamente le hacemos exámenes, tratamos de ver si es un infarto, ver la causa del infarto, desde estudios tomográficos, si es una cosa que en la tomografía nos alerta mucho más, resonancia magnética. Hay estudios que nos permiten evaluar la información que sale del laberinto hacia el cerebro por los núcleos vestibulares, que es potenciales evocados auditivos. Ahí vamos a ver si en el trayecto de la información hay alguna alteración sobre esta información. O sea, algo así como que estudian el cableado o algo así. Exacto. Por ejemplo, una placa desmielinizante puede haber causado algún problema, entonces la información no es correcta. O un tumor a nivel de tronco cerebral, a nivel de cuarto ventrículo, genera edema y eso genera alteración en la información, la transmisión de la información. También es una causa que podría estarnos explicando. Pero, como les vuelvo a repetir, es solo un síntoma de otros síntomas, no es el síntoma principal. Y cuando vemos un paciente que viene con un gran vértigo, con una gran persona que queda completamente inmóvil, con náuseas, vómitos, un gran cuadro vegetativo aparatoso, es muy probable que eso sea periférico. Obviamente siempre hay excepciones a la regla, o sea, no hay nada absoluto, pero nosotros trabajamos en función a digamos, cuadros estadísticos aplicados a cada paciente y lo evaluamos. Obviamente hay signos, hemos visto el nistagmus como está, ya nos orienta. En cambio, el cuadro de un problema central es otra cosa.
y obviamente implica funcionamiento en mal de otros órganos, no solamente el problema vestibular. Definitivamente el vértigo central es de mayor seriedad, ya nos está diciendo que hay compromiso quizá de otras estructuras importantes y ustedes saben que el sistema nervioso una lesión, por muy pequeña que sea, puede ser muy seria. Bien, recuerden que si ustedes quieren conocer nuestra institución, conocer nuestros médicos, nuestras especialidades, nuestras sedes, usted tiene la oportunidad de hacerlo en internet. Ahí está la página web en pantalla. Y sobre el tema, a nuestros teléfonos, el 467-5500 y el 251-8030. Ya regresamos. Bien, recuerden que el vértigo, bien identificado por un profesional, no confundamos por favor hipotimia, mareos, vértigo, no, el vértigo que usted siente que las cosas se mueven a su alrededor y una sensación de pérdida de equilibrio que es ilusoria, no está ocurriendo pero usted lo siente, eso sería vértigo. Ya hemos identificado que hay vértigos de origen periférico y de origen central, que felizmente la mayoría son de origen periférico de un manejo más sencillo que las de origen central. Tenemos una llamada desde Barranca. Buenas tardes. Quisiera Buenas tardes. contarle el caso de mi prima. Bueno, ella tiene 36 años, tuvo mareos, sentía que las cosas le giraban. Ella nos contó que además veía doble y esto le duró como 4 días. Luego nosotros la llevamos de emergencias al hospital. Ella se encontraba pálida, con dolor de cabeza y náuseas. También nos contó que 15 días antes fue internada también de emergencia y que sintió que las manos no tenían fuerza, sintió que no veía bien en algunas ocasiones. En esta situación le sacaron una tomografía en el hospital y salió todo normal. Le dieron para que tomara sulpiride y ahora ya nuevamente se encuentra internada y le están haciendo estudios. Y lo que quisiéramos saber es a qué se debe todo esto. Por otro lado, ella fumaba 15 cigarrillos al día. No sabemos si esto tendrá que ver algo con la situación que está pasando ahora. Bueno, doctor, muchas gracias. Bien, gracias a usted más bien. ¿Qué opina, Luis? Obviamente, lo que hemos hablado, eso parece ser un vértigo de origen central. Hay problemas de visión doble, hay problemas motores, sensitivos en diferentes órganos. Gente joven hay que descartar una esclerosis múltiple o, dado el antecedente, fumadora crónica, hacen problemas de tromboflebitis, trombosis cerebrales, hacen problemas de ateromatosis fácilmente y si encima toma anticonceptivos es un riesgo de hacer un accidente vascular cerebral. Probablemente las tomografías que le hicieron a ella no ayudaron mucho porque desgraciadamente no son el examen idóneo para ver el tronco cerebral. Allí lo que se merita es hacerse un estudio de resonancia y hasta una angioresonancia para ver el árbol vascular. Hay que informar siempre, tabaco, alcohol, café son grandes estimuladores y productores de vértigo, mareos y de problemas de complicaciones sobre un árbol vascular. Bien, creo que la respuesta de Luis ha sido muy clara y lo más probable es que sea de origen central y realmente ojalá que el estudio indique cuál es la causa para poder curarla o en todo caso mejorarlo lo mejor que se pueda. Tenemos una consulta desde exteriores. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Sonia Pérez Vélez. Quisiera hacerle una pregunta puntual. Si en este momento hay una cura, un tratamiento para tener una cura definitiva al vértigo. Bien, cura definitiva, José. Había que mencionar lo siguiente, ¿no? Que de entre los vértigos, el vértigo paroxístico benigno es el que mejor responde y el que responde a terapias de rehabilitación o a maniobras de rehabilitación. Pero dentro de este vértigo benigno, ¿no? Podemos encontrar que hay patología del canal semicircular posterior, que es el más frecuente, que casi un 90%, que tienen una mejoría increíble con las maniobras de rehabilitación. Pero los que son de patología del canal lateral o el anterior, ¿no? Son los que menos posibilidades o menos opción de mejoría van a llegar a tener. Entonces, yo le puedo decir a esa señora que por suerte, que el vértigo paroxístico benigno de mayor incidencia que es el posterior, tiene una gran mejoría clínica con maniobras de reposición. Pero una cura absoluta es muy difícil, pero sí con esas maniobras va a tener una
ayuda tan grande que tiene que hacer una maniobra muy extrema para recién poder sentir un vértigo. Muy bien. Yo quería agregar que estos pacientes, como tienen esa angustia del mareo, del vértigo que les viene, tienen un gran cortejo emocional, funcional asociado. La parte ansiosa, psicógena o inclusive hasta hiperventilan y les da hasta sensación de inestabilidad, mareo. Obviamente en el tratamiento de estos pacientes implica pues tratar también los problemas accesorios, tratar la ansiedad, algún sedante vestibular, neurotransmisores para mejorar la información, en fin, de hecho, y es lo que yo siempre digo, una persona que tiene un problema de laberinto, de vestibular, es un problema que desgraciadamente siempre habrá tendencia a recurrir y tiene que cuidarse, tiene que evitar pues maniobras bruscas de cabeza, tratar de llevar una vida más o menos adecuada. O sea, es un bagaje de cosas que hay que asociarlo, no solamente pensando en el problema del vértigo, ¿no? Va a haber otros síntomas asociados ahí que hay que tratar. Bien, y ya José había manifestado que buena cantidad de tratamientos responden a tratamientos de tipo ejercicio, que creo que él nos va a explicar en forma muy clara. Sí, si estamos frente a una paciente que tiene un vértigo paroxístico benigno, ¿no? Y de etiología posterior hay una maniobra que es la maniobra de Diehl-Alpay, ¿no? Que nos permite dar una gran posibilidad de recuperación en total o íntegra. Entonces ahí tenemos pueden ustedes aprovechar, ¿no? Y grabar estas imágenes. Si tenemos que la patología o el paciente presenta acá el vértigo cada vez que se echa a la cama, y sobre todo es para el lado izquierdo, entonces usted puede adoptar en la casa una posición de sentado y con la cara girándola al lado izquierdo, que aparentemente es la causa de la lesión. Entonces, de esta manera se puede tirar bruscamente hacia atrás en la cama. Se va a quedar 30 segundos ahí en esa posición y luego va a girar solamente la cabeza, más no el dorso, solamente gira la cabeza hacia el lado contralateral. Se va a poner sobre el mismo lado, en el lado como muestra en la figura, y a partir de ahí se va a parar rápidamente, ¿no? Cada paso debe tener por lo menos un intervalo de 30 segundos a 1 minuto, no menos de tiempo. Esto lo puede repetir entre 2 a 3 veces por semana y tengan la seguridad que va a estar mucho mejor. O sea, estos ejercicios van a permitir, digamos, tratar de controlar los síntomas. Exacto, ¿no? Tengo muchos pacientes que vienen a la consulta, había tomado tanto tiempo medicamentos y después de esta maniobra, increíblemente, mejoran. Bien, yo creo que José, cuando está en consulta con sus pacientes, es mejor esos métodos que llamaríamos naturales, que permitirían manejar mejor los síntomas del paciente. Bien, esperamos que el tema les haya ilustrado, sobre todo los pacientes que ya sufren de esto, y si usted tiene un vértigo, vaya recordando que hay de 2 tipos, periféricos y centrales. Bien, vamos a agradecer a nuestros profesionales, nuestros especialistas, en primer lugar al doctor Luis Uchuya, que es neurólogo de las clínicas Maison de Santé, y el doctor José Araníbar, otorrinolaringólogo, también de las clínicas Maison de Santé. Bien amigos, recuerden todos los días de lunes a viernes, a las 2 de la tarde y minutos después de la medianoche. Hasta luego amigos.